Esta es una conversación extraña, traición y sucia. Dios, estoy tan cansado. Eso, lo siento por eso. ¿Qué demonios? Durante la última década más o menos en este canal, un tema común al que siempre termino regresando es el de los creadores en línea que encontraron éxito en los primeros días, pero no pudieron adaptarse y perdieron relevancia cuando no supieron cómo competir. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, incluyendo a Noah, también conocido como Spoonie, un crítico de medios de los primeros tiempos que en algún momento llegó a estar al nivel de AUGN y Nostalgia Critic en cuanto a respeto. Incluso con una gran base de fans y una cantidad decente de dinero proveniente de ingresos por anuncios y donaciones en Patreon, en algún momento, el creador detuvo la producción de sus icónicas reseñas en video, a pesar de que tenía mucha gente que quería verlas. Lo que llevó a una década de retrasos, excusas y enfermedades. Hasta este año, cuando oficialmente se rindió después de 10 años de aparentemente no hacer nada con su vida. Con él tirando oficialmente la toalla, quise revisar toda la información conocida sobre este enigmático individuo para ver qué fue lo que realmente llevó al querido crítico a permitir que tanto su vida personal como pública se deterioraran a su alrededor. Pero antes de continuar con el video de hoy, solo quiero darle un gran saludo al patrocinador de hoy, Free Cash. Para decirlo de manera sencilla, Free Cash es una aplicación en línea donde usuarios de todo el mundo pueden registrarse gratis y ganar dinero en línea jugando juegos móviles de diferentes categorías. Como dirían algunas personas, es una forma de conseguir dinero fácil para unas cervezas. Básicamente entras al sitio web y buscas oportunidades para ganar dinero, ya sea probando aplicaciones, jugando o llenando encuestas. Para cada una de estas tareas hay una cantidad de dinero asignada y tú decides si vale la pena o no. Y después de terminar la tarea, puedes retirar el dinero de muchas maneras, como con una tarjeta de regalo de Amazon o a través de tu cuenta de PayPal. La aplicación tiene excelentes reseñas con una calificación de 4.6 estrellas en Trustpilot. Esto ha resultado en que las personas hayan ganado más de 300 millones de dólares estadounidenses usando el servicio. Y creo que eso solo demuestra lo grande que es esta empresa. Así que si quieres probar Free Cash por ti mismo, haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en la pantalla ahora mismo. Noah Antweiler creció en Arizona, donde pasó su infancia desarrollando una fascinación por los primeros juegos para computadoras domésticas de los años 80 y 90 gracias a ver jugar a su hermano. Cuando creció, Noah fue a la universidad y obtuvo un título en ciencias de la computación, pero terminó abandonando la escuela de posgrado para perseguir otras pasiones. Verás, fue durante su tiempo en la escuela que Antweiler fue contratado por una revista de cómics llamada Knights of the Dinner Table para escribir una columna de reseñas de películas titulada El desahogo de un gamer sobre películas. Cuando salió por primera vez La amenaza fantasma, todos. A todos les encantó. Fue elogiada por la crítica. Yo la odio. Casi me salgo del cine. Escribí una reseña. La odié. Recibí correos de odio. Por todos lados. Y fue entonces cuando el tipo realmente me contrató. Por el efecto Howard Stern. Yo estaba como, lo siento mucho. La gente odia esta reseña. Voy a dejar de escribir. Eso dije. Y él me dijo, ¿estás bromeando? La gente se está suscribiendo como loca porque te odian tanto. Y yo como, está bien. Pero sí, pero la cosa es que yo tenía razón. La línea de tiempo exacta para esto es un poco confusa. Mientras que Noah afirma que su primera reseña de Gamer enojado se publicó justo después del estreno de La amenaza fantasma, que fue en 1999, todos los demás informes mostraron que no empezó a escribir para la revista hasta 2004. Quizá esta discrepancia provenga del hecho de que también publicaba reseñas en su sitio web, The Spoonie Experiments, bajo el seudónimo de The Spoonie One, o simplemente Spoonie para abreviar. Este nombre era una referencia a la localización en inglés de Final Fantasy IV, uno de los favoritos de Antweiler. Independientemente de los detalles, la reseña de La amenaza fantasma y las reacciones que la gente tuvo ante ella seguían siendo indicativas de su personalidad en línea. Todos sus escritos tenían un tono exageradamente duro, aparentemente tratando de provocar una reacción intensamente negativa en el lector. Esto fue alrededor de la época en que el tropo del crítico enojado apenas comenzaba a hacerse popular, ya que la gente creaba personajes exagerados para destrozar franquicias populares de la cultura geek. Es difícil decir cuánto de Spoonie era un personaje y cuánto eran los sentimientos genuinos de Noah. Basado en entrevistas, parecía que él disfrutaba troleando a la gente, pero al mismo tiempo también tenía una verdadera pasión por las obras que criticaba. También fue durante este tiempo que el video en línea se volvió más accesible para la persona promedio con la creación de YouTube. Noé vio esto como la manera perfecta de expandir su marca. Inspirado por uno de sus programas favoritos, Mystery Science Theater 3000, Noé formuló un concepto donde él y sus amigos se reunirían para bromear sobre malas películas y videojuegos juntos.
Mis amigos, a ellos les gusta ver malas películas y todo eso, y yo dije, oigan, ¿quieren ver malas películas y grabarnos mientras las comentamos y ver estas películas varias veces seguidas? Y no eran tan buenas para él. Como su idea original resultó ser un fracaso antes de siquiera despegar, Noé decidió cambiar de rumbo. En lugar de películas, su enfoque sería completamente en los videojuegos y haría todo por su cuenta. El 24 de enero de 2007, subió su primer video a su canal de YouTube, una reseña del juego The Adventures of Bayou Billy. Ya sabes, los fantasmas y duendes son un verdadero desafío. No saben de lo que hablan, porque te puedo garantizar que nadie ha vencido The Adventures of Bayou Billy de manera justa. Como mencionó Noé, aunque su principal inspiración era MST3K, al subir esta reseña, también se unía a las filas de otros pioneros tempranos de videos en línea, como el Angry Video Game Nerd y otros personajes exagerados. Cuando se trataba de su canal, Spoonie tomó un enfoque un poco diferente al de sus contemporáneos. Mientras que la mayoría de los videos de la competencia estaban muy guionizados, Noé tenía un estilo mucho más improvisado y lleno de comentarios espontáneos, lo que lo hacía destacar entre la multitud. Un detalle divertido adicional es que, cuando el programa estaba siendo conceptualizado como un clon de MST3K Antweiler, había construido una marioneta de robot para que su serie pudiera ser aún más parecida a la que adoraba. Pero cuando sus amigos se retiraron del proyecto, ya no tenía a nadie que le diera vida a la marioneta. Pero aún así, decidió ponerla en el fondo de sus escenarios, y aunque no hablaba, Burton el robot se convirtió en la mascota del canal de Spoonie. La reseña de Bayou Billy llamó algo de atención en el momento de su lanzamiento, pero Noah seguía siendo relativamente desconocido. Estaba claramente frustrado por su incapacidad para avanzar en la carrera que había elegido, algo de lo que habló en una entrada de blog en su sitio web durante ese tiempo. No sé, en algún momento se me metió esta idea tonta de que tal vez esto de escribir reseñas sobre películas ridículas me daría frutos de alguna manera. Intenté ofrecer mis servicios a revistas y conseguir un trabajo editorial estable. Creo que realmente me engañé a mí mismo pensando que esto era algo más que un pasatiempo y que nunca saldría nada realmente de esto. Así que aquí estoy. Tengo un título de Ciencias de la Computación que no me ha servido de nada, un currículum malo, ninguna experiencia laboral de la que hablar y una personalidad cáustica. Pasé tanto tiempo tratando de conseguir un trabajo que me gustara que ni siquiera puedo conseguir un trabajo que odio. Aparentemente, no hay mercado para críticos de cine enojados que se quejan de juegos de NES de hace 20 años. Y ahora estoy lloriqueando sobre eso con ustedes como un maldito emo. De verdad, ya estoy al límite. Ya no estoy seguro de qué hacer al respecto. Este es otro ejemplo de que a veces es difícil saber dónde termina Spoonie el personaje y dónde comienza Noah la persona. Desde el principio, siempre ha estado dispuesto a compartir incluso sus sentimientos más oscuros y vulnerables con su audiencia. Sin embargo, siguió adelante a pesar de todo. En abril de 2007, subió la primera parte de su reseña de Final Fantasy VIII. Para aquellos de ustedes que no hablan latín, el coro está diciendo muy gay, afeminado, gay, 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 afeminado, gay, gay. Pero sexo, tarjeta nacional, gloria, agujero, bolas, T-bag. Aunque esta fue una entrega muy querida en la serie, Noah fue muy duro en su crítica. Esto llevó a una intensa reacción de los fanáticos del juego. De repente mi audiencia en YouTube en ese momento era simplemente increíble. Así que creo que fue algo como el efecto Howard Stern, donde la gente veía y se enfurecía y luego le mostraba a sus amigos diciendo, tienes que ver lo que este imbécil está diciendo sobre Final Fantasy. Se convirtió en el Fox News de YouTube, ¿verdad? Sí, así que básicamente estaba troleando y sin quererlo lo decía en serio, realmente odiaba este juego. Pero en cuanto vi las visitas, pensé, tengo que seguir hablando de este juego. Mientras seguía subiendo las siguientes entregas de su reseña de Final Fantasy VIII, la audiencia de Noah creció exponencialmente. Resultó ser el impulso que necesitaba. Con el paso del tiempo, la ola inicial de fanboys enojados dio paso a un nuevo grupo de personas que realmente conectaron con el sentido del humor de Spoonie. Fue en este momento cuando su carrera realmente despegó y la producción de videos se convirtió en su enfoque principal. En julio de 2008, Noah escribió su última reseña para Knights of the Dinner Table. Esto parece haber sido una separación de mutuo acuerdo, pero una nota del editor indica que la razón de la salida de Spoonie puede que no haya sido completamente por su cambio de enfoque hacia YouTube. Si la encuesta reciente es precisa, la mayoría de nuestros lectores sienten que los despotriques no encajaban bien en la revista. Todavía me cuesta entender eso,
pero los números son difíciles de ignorar. Como editor de Coté, tengo la responsabilidad de considerar lo que los lectores quieren o no quieren. Pero una vez que Noah se independizó, los problemas comenzaron casi de inmediato. El año 2008 fue una época difícil para los reseñadores de videojuegos en YouTube, ya que el sitio había comenzado a implementar nuevas políticas de derechos de autor que provocaron la suspensión de decenas de canales. Spoony decidió enfocarse en sus sitios web personales, publicando todos sus videos de YouTube también ahí. Además, fue alrededor de esta época cuando Doug Walker y Mike Machot, dueños de thatguywiththeglasses.com, también conocido como Channel Awesome, se acercaron a él. Estaban reuniendo a un grupo de críticos de Internet para sus sitios web y querían que Spoony fuera su principal reseñista de juegos retro. Esta fue la pieza final del rompecabezas que llevó a Spoony de un éxito de nicho a convertirse en una de las figuras más reconocidas en el mundo de los videojuegos en línea. No solo eso, sino que también fue uno de los pilares principales de Channel Awesome, que era uno de los sitios más populares de todo Internet para hablar sobre medios. Comenzó a aparecer en los videos de varios otros creadores del colectivo, especialmente Linkara y su programa Atop the Fourth Wall. Noah interpretó al villano llamado Doctor Insano y siguió apareciendo como el archienemigo del crítico de cómics. Doctor Insano. Debía haberlo sabido. Tú serías el ¡El que está detrás de esto! convertirse en presidente de... Convertirse en presidente de los Estados Unidos nunca podría ser suficiente para ti, por supuesto. Y ahora, usando el robot más poderoso jamás construido, aplastaré tus ejércitos patéticos y gobernaré el mundo. Con el tiempo, el Doctor Insano también comenzó a aparecer en los videos de Spoony. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, los detalles de su historia eran muy inconsistentes dependiendo de dónde apareciera. Dentro del contenido de Noah, se le representaba como una persona separada, pero en los crossovers de Channel Awesome, como la película de aniversario Kikasia, se muestra que es una personalidad alterna de Spoony. También quiero agregar que, dentro de la historia de Spoony, el Doctor Insano canónicamente solía ser una mujer. Toyo se quedó atorado como por media hora, y lo único que saqué de eso fue que Donna Troy obtuvo un nuevo origen y el Doctor Insano se volvió un hombre. El Doctor Insano siempre fue un hombre. Sí, sigue diciéndotelo a ti mismo. De todos modos, además de sus reseñas, otro de los esfuerzos colaborativos de Noah fue una serie de corta duración llamada Spooning con Spoony. Esta era una serie de entrevistas simuladas en la que Ant Weiler tenía conversaciones en la cama con varios colaboradores de Channel Awesome, con la broma de que todo ocurría la mañana después de un encuentro sexual que la persona entrevistada no recordaba. Así que, por lo que puedo ver, el truco de este programa de entrevistas era que la persona con la que Spoony hablaba tenía que fingir como si él la hubiera violado en una cita. Como dije, esta fue una serie de muy corta duración, que solo tuvo unos pocos episodios. Incluso comenzaba con una advertencia de que era de mal gusto. Pero sigue siendo una parte extraña de la historia en línea de Spoony. Otro detalle que aumenta lo extraño es que una de las primeras invitadas del programa fue Lindsay Ellis, también conocida como The Nostalgia Chick. ¿Cuál es tu problema? Mira, lo puse en 2 bolsas, ¿de acuerdo? De todos modos, eso es todo el tiempo que tenemos para Spoony con Spoony. La próxima semana estoy seguro de que tendremos más invitados increíbles. Lo siento mucho. Me da mucha vergüenza mi cuerpo. Asegúrate de vernos la próxima vez. Oye, amigo, abrazo de bebé. Estoy bromeando, estoy bromeando. Yo también quiero un abrazo. Está bien. Vamos. Quiero acurrucarme. También, está bien. Vamos. Todos a bordo, eso digo yo. Pero papi no me quería. Si papi te quiere, estás bien. En los últimos años, Ellis se ha distanciado de Channel Awesome y se ha dedicado a ser BreadTuber, lo que significa que probablemente ya no quiera ser asociada con este tipo de humor. Eso hace que me dé aún más risa mostrar clips de eso aquí. Eso. Lo siento por eso. Me emocioné y estaba oscuro. Y además de eso, estaba probando mi nuevo movimiento, el Shocker. Un ejemplo de su cambio de estilo fue un documental titulado The Award, que detallaba su experiencia al abortar. Hay algunas personas en línea que han especulado que el padre del niño no nacido era Noah, y que él estaba rotundamente en contra de su decisión de abortar el embarazo. Por lo que puedo ver, esta es una teoría muy de nicho que parece haber comenzado como una broma morbosa, ya que no hay ninguna evidencia real que la respalde. Pero la he visto parodiada en internet tantas veces que pensé que al menos debería mencionarla aquí para decir que probablemente no sea cierta.
Aunque la estrella de Spoonie estaba en ascenso, había otras quejas que la gente tenía con él que iban más allá de los rumores y el chisme. En diciembre de 2009, comenzó a hacer videos sobre otra de sus pasiones, la lucha libre profesional. Si bien había muchos espectadores que disfrutaban estas publicaciones, otros se sentían excluidos por ese contenido por varias razones. 1. Eran simples blogs en lugar de las reseñas editadas por las que Noah era conocido. Y 2. Estos fans habían llegado a Spoonie por contenido de videojuegos y películas. No tenían ningún interés en la lucha libre, y Antweiler hizo muy poco esfuerzo para que estos videos fueran accesibles para quienes no estaban familiarizados con el deporte. A pesar de las críticas, Spoonie continuó con la serie, formando lentamente una brecha entre él y una parte de su audiencia. También fue alrededor de este tiempo que Noah comenzó a salir con una mujer llamada Scarlett, quien rápidamente también se volvió muy activa en su carrera. Ella era una desarrolladora web que se encargó de renovar los sitios web de Spoonie Experiment, y también era una moderadora activa en sus foros. La mayor parte del contenido aquí se ha perdido con el tiempo, pero según los fanáticos activos de Spoonie de este periodo, Scarlett había implementado algunas políticas draconianas que resultaban en que cualquier forma de crítica fuera respondida con un baneo inmediato. Noah mismo estuvo en gran parte ausente de los servidores, apareciendo solo de vez en cuando para hablar con los fans y emitir sus propios baneos. Estas fueron las primeras grietas importantes que empezaron a mostrarse en la imagen en línea de Antweiler, ya que la gente comenzó a darse cuenta de que tenía un ego bastante grande. En 2009, ganó el título de la persona más divertida a la que seguir en los premios web en línea de Mashable, uno de los muchos intentos fallidos de hacer los Emmy para YouTubers. Para cualquier otra persona, esto habría sido un logro digno de celebrarse, pero Noah lo veía de manera diferente. En respuesta a su victoria, fue a su sitio web y escribió una entrada de blog titulada Un llamado a la cortesía. La celebración está bastante arruinada para mí por culpa de algunos malos elementos que siguen publicando cosas crueles y llenas de odio en el blog y en los foros. Estoy muy molesto en este momento. De hecho, algunos de los comentarios recientes me han dejado completamente indignado. He quitado mi último video y no tengo intención de rehacerlo, porque sinceramente no estoy de humor. No tengo ganas de ser gracioso y no quieren verme frente a una cámara en este momento. Espero que todos presten atención cuando les digo esto. Este sitio tiene mala reputación. A las personas con las que trabajo no les gusta que publique sus videos aquí, porque me dicen que los fans aquí son francamente mezquinos y crueles de manera infantil. Si no pueden aprender a ser al menos civilizados, por favor váyanse. No se les quiere aquí y están haciendo que todos los demás se vean mal. Todos estamos aquí para divertirnos. Por favor, traten de recordarlo. Esta publicación fue otra decisión polarizadora. Algunos lo vieron como Noah, poniendo un alto y exigiendo más de su audiencia, tratando de eliminar a las malas personas de su comunidad. Mientras tanto, otros creen que Noah ya daba por sentada a su base de fans y que ahora los estaba tratando con abierto desprecio. Algunos culparon a Scarlett por el cambio, ya que la veían como una figura al estilo de Yoko Ono. Pero la mayoría de las personas que tenían un problema con la dirección que estaban tomando las cosas ponían la responsabilidad directamente en Spoonie. El señor Grant Weiler también se estaba ganando enemigos entre algunos de sus colegas de Channel Awesome. En 2010, durante la convención de videojuegos, E3, grabó un video en el área de exposición con su amigo Angry Joe para hablar sobre la nueva entrega de la serie XCOM. Spoonie tenía opiniones muy firmes sobre este juego, que expresó a todo pulmón. Traición. ¿Qué? Traición. Me traicionó. Este juego apesta. Esto ha pasado a la historia como uno de los momentos más icónicos de Spoonie, pero en ese momento, mucha gente lo vio simplemente como el berrinche de un gamer consentido. No solo irritó a ciertos espectadores, sino que también pudo haber afectado las carreras de sus colegas, al menos supuestamente. Lo que se debe entender es que un par de años después, el ex integrante de Channel Awesome, llamado Lord Cat, afirmó en una transmisión en vivo que este incidente le había costado una gran oportunidad profesional. ¿Adivina qué pasó, Spoonie? Toda la industria de los videojuegos me dio la espalda. No a ti, no a Joe, no a Blister Thumbs, a mí. Fui a la GDC el año siguiente, Spoonie, y tuve la oportunidad de entrevistar a Notch. Él era muy popular en ese entonces. Eso iba a ser enorme para This Week in Games. ¿Y sabes qué pasó? El representante de Mojang se enteró de que íbamos a entrevistar a Notch, y él intervino y dijo: he oído hablar de ti, estás con ese tipo de los lentes, eres de Blistered Thumbs. Y traté de decirle que no lo era, pero él dijo que mi nombre estaba asociado con ellos, y escuchó lo que hiciste. Haciendo el maldito ridículo en el E3, maldito imbécil.
Simplemente no lo entiendes. Ahora, hay que decir que muchos de los espectadores no tomaron en serio las quejas de Lord Cat. Incluso si las acciones de Spoonie lo hubieran afectado negativamente, es absurdo pensar que una entrevista con el creador de Minecraft habría impulsado su carrera de la manera en que él parece creer. En pocas palabras, él quería culpar a alguien más por sus propios fracasos. Aún así, este es un claro ejemplo de cómo el comportamiento de Noah lo fue alejando de sus compañeros estirados de Channel Awesome. Y esta fue una tendencia que solo continuaría empeorando. Alrededor de 2012, Noah y Scarlett terminaron su relación. Los detalles de la ruptura son relativamente desconocidos, pero basándonos en sus tweets de esa época, es seguro decir que la pareja no terminó en buenos términos. Un dragón rojo arrancó mi corazón y se lo comió. Desde entonces, llamé a este dragón Scarlett. Hay un aspecto de la vida de Spoonie que sabemos que pudo haber contribuido a la ruptura. Resulta que también fue en 2012 cuando le diagnosticaron trastorno bipolar tipo 2, lo cual él ha dicho que le causó muchos problemas tanto en lo personal como en lo profesional. Básicamente, lo que tengo son altibajos, y los bajones duran un par de semanas, y realmente era sorprendente que lograra hacer algo porque cuando estás en un estado depresivo, realmente no tienes energía ni motivación. En algunos casos, realmente dormía mucho. Literalmente dormía como 14 horas al día y te sientes tan flojo. Pero es que cuando te sientes tan flojo te deprimes, y entonces lo único que quieres hacer es dormir. Se sabía que Noah tenía problemas de salud mental desde antes de empezar a hacer videos, pero ponerle un nombre exacto a sus problemas pareció cambiar algo. O tal vez fue lo contrario, y buscó el diagnóstico porque las cosas estaban empeorando. De cualquier manera, esto marcó un cambio notable en su comportamiento público. Como se mencionó anteriormente, Noah había estado tuiteando a sus fans sobre su resentimiento hacia su ex, pero su uso de las redes sociales estaba a punto de volverse mucho, mucho peor. El 11 de mayo de 2012 hizo una serie de tweets inapropiados dirigidos a otro miembro de Channel Awesome llamado Yesu Otaku. Si las cosas no funcionan entre tú y Nash, estaría feliz de encadenarte a una tubería en un sótano y amarte. A mi manera. Mi manera de amar a alguien es sucia y dolorosa, y termina en lágrimas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué demonios estaba pensando cuando tuiteó esto. Los fans de todos los creadores involucrados quedaron impactados por lo que habían leído, y otra miembro de Channel Awesome, llamada Alison Pregler, también conocida como Obscurus Lupa, respondió a la publicación diciendo: «Eso ni siquiera es un chiste, es perturbador». Como se ha mostrado anteriormente, Spoonie no era ajeno a los bromas sexuales de humor negro, pero esto obviamente había cruzado la línea. Pronto eliminó la publicación y las cosas parecieron calmarse por un tiempo. Sin embargo, un mes después, Noah hizo otro chiste en Twitter que molestó a Alison, lo que la llevó a mencionar de nuevo el tuit ofensivo anterior. Esto hizo que Spoonie colapsara por completo, ya que se lanzó en una diatriba en redes sociales sobre lo que había hecho. ¿Existe un castigo lo suficientemente severo para escoria tan despreciable como yo? Realmente no sé qué más tengo que hacer. Ya me disculpé. He suplicado. ¿Es sangre lo que quieren? Vaya, podría desgarrar mi ropa y ponerme silicio. ¿Flagelarme con un látigo de púas? ¿Puedo hacerlo? Lo haré. O sea, Dios, hice una broma de mal gusto. Lo siento, soy un Jesuotaku jodido. Obscurus Lupa. Ya me disculpé. Por favor, toma mi pene. Quémalo. Soy peor que Hitler. Debería arder en el infierno si hubiera un pozo lo suficientemente profundo para mi pecado. Suplico perdón, sabiendo muy bien que ni siquiera valdría la pena mear sobre mí si tuviera la cara en llamas. Como puedes imaginar, las cosas solo empeoraron a partir de ahí. El tuit y el arrebato posterior resultaron en que Spoonie recibiera una suspensión de 3 semanas de Channel Awesome, aunque esto pronto se cambió por una salida permanente. En la declaración oficial, los administradores del sitio web afirmaron que esto fue una decisión mutua entre todas las partes, pero los observadores tenían sus dudas. La mayoría de la gente creía que, aunque la broma inicial era indudablemente de mal gusto, la respuesta de Spoonie mostraba claramente que él estaba en un mal estado mental y que debieron haberlo tratado con más paciencia. También creían que Obscurus Lupa solo estaba tratando de revivir viejos dramas al sacar a relucir el tuit un mes después de que todos los demás ya lo habían superado. En un intento de defenderse, Alison escribió una entrada en su blog titulada El incómodo tema de las bromas sobre la violación, para explicar sus razones. ¿Me ofendí? Sí. ¿Solo dije algo un mes después? Sí, y no importa. Eso no cambia lo que fue, y mantengo mi postura sobre esto.
No fui demasiado duro al decir algo, y más personas deberían alzar la voz si saben que algo está mal. No solo involucra a la persona sobre la que se hizo la broma. No me importa si la persona que lo dijo es popular o más graciosa que yo. Eso no lo hace correcto. Era un compañero de trabajo y un amigo. ¿Fue esto lo único que me molestó? Absolutamente no. ¿Fue esta la razón de lo que terminó pasando? No. Pero este era mi asunto, y por eso dije lo que dije. Hubo otros que buscaron culpables en otra parte. Notaron que Scarlett, quien había seguido siendo amiga de otros creadores de Channel Awesome, incluso después de su ruptura con Spoonie, había estado agradeciendo a Lupa en Twitter en medio de la controversia, aunque no está claro cuál era el contexto exacto de esto. También intercambió mensajes de cariño con una administradora de Channel Awesome llamada Holly. Todo esto se sumó para que algunas personas creyeran que Scarlett había conspirado para que expulsaran a su ex de los sitios web que lo habían hecho famoso. Por su parte, Spoonie negó completamente que lo hubieran despedido y no culpó públicamente a nadie por lo que había sucedido. En su pista de comentarios para la tercera película de aniversario de Channel Awesome, To Boldly Flee, reiteró la idea de que fue su decisión irse, e incluso en cierto modo insinuó que veía el sitio web como un barco que se estaba hundiendo, lo cual, para ser justos, era cierto. Los tiempos están cambiando, y hablaré de esto en un momento, pero la señal es clara para los críticos en muchos aspectos. Todo esto trata sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Ese es un tema principal de esta película, es ¿qué vamos a hacer cuando todo esto se venga abajo? Porque nada dura para siempre, así que en muchos sentidos simplemente ya no necesitaba Channel Awesome. A pesar de la gran agitación, esto estuvo lejos de ser el final de la carrera en línea de Noah Antweiler. De hecho, 2013 fue el año en el que subió algunos de sus videos más populares, como su reseña del juego Phantasmagoria 2. También continuó trabajando con sus viejos amigos de Channel Awesome, así que aparentemente no había quemado todos los puentes. Además de eso, empezó a salir con una mujer llamada April, su primera relación seria desde Scarlett. La pareja incluso compró una casa juntos en Illinois. En general, a pesar del drama del año anterior, las cosas parecían ir mejorando para Spoonie, ahora que las aguas se habían calmado. Con todos estos éxitos recientes, tenía sentido intentar expandir su operación. En 2014 lanzó oficialmente su cuenta de Patreon para que los fans pudieran apoyarlo económicamente de manera directa. Entre sus muchos beneficios y metas adicionales, Noah hizo una promesa. Si empezaba a ganar $5,000 al mes, comenzaría la producción de un largometraje. Este fue un logro que se alcanzó antes de que terminara el año, lo cual sorprendió a todos, incluido el propio Spoonie. Subió un video expresando su gratitud e incredulidad por lo que había sucedido, lo cual causó cierta alarma, ya que declaró que ni siquiera tenía una idea de sobre qué trataría la película. Aunque ellos habían sido quienes ayudaron a Noah a alcanzar esta meta, sus fans, en su mayoría, eran escépticos sobre la idea de una película. Ya tenía cierta reputación de ser inconsistente y poco confiable en cuanto a su calendario de publicaciones, y creían que agregar un nuevo proyecto solo empeoraría las cosas. Había docenas de comentarios tanto en el video de YouTube como en los foros expresando estas preocupaciones. Bueno, sucedió. Las donaciones destinadas a ayudar a alguien a hacer reseñas en Internet ahora oficialmente les han dado una excusa para hacer menos reseñas. De hecho, la película es una idea desastrosa. Nunca va a suceder y Spoonie sabe que nunca va a suceder. Pero lo que también sabe es que pasarán al menos 2 años antes de que podamos esperar razonablemente algún tipo de avance en una película. Lo que significa 2 años más de vivir del cuento gracias a Patreon y a su ejército de ingenuos leales. Alguien sugirió que, para ofrecer contenido, Spoonie podría transmitir en vivo sus sesiones de trabajo. Te das cuenta de que eso no va a pasar, ¿verdad? Tendría que trabajar de verdad entonces, porque habría pruebas de cómo es realmente su horario. Siguiendo con sus patrones establecidos, cualquier publicación de personas que no estaban contentas con la película resultó en bloqueos y eliminaciones por parte de Spoonie. Las cosas se pusieron tan mal que terminó desactivando la sección de comentarios en casi todas sus publicaciones. En muchos sentidos, este fue el verdadero momento decisivo. Noah tenía suficiente buena voluntad de su audiencia para ganar ingresos mensuales considerables a través de Patreon, pero eso también era justamente lo que ponía en riesgo que perdiera por completo la confianza de ellos. Tendría que concentrarse y hacer una película realmente excelente, además de las reseñas por las que su audiencia lo seguía. Desafortunadamente, ni siquiera sus críticos se dieron cuenta de lo mal que se pondrían las cosas. A lo largo de 2015, Antweiler empezó a enfocarse mucho más en las transmisiones en vivo en una serie que tituló Livewire.
Sus fans ya se estaban hartando de su creciente dependencia de videos tipo blog, sin editar para complementar su contenido, y veían estas transmisiones como otro paso hacia que Spoonie se rindiera por completo. En todo el año, solo subió una nueva reseña completamente guionizada y editada de la película A Massacre at Central High. Todo lo demás eran blogs, resubidas de contenido antiguo y transmisiones en vivo que emitía para una audiencia cada vez más reducida. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿en qué exactamente estaba gastando su tiempo Noah si no estaba trabajando en sus reseñas y mucho menos en una película? Bueno, entre 2015 y 2016 se vio un aumento masivo en su uso de Twitter. A veces hacía cientos de publicaciones al día, generalmente hablando de uno de dos temas: su amado perro Oreo o su odio hacia Donald Trump. La política parecía ser la principal razón que impulsaba su mayor tiempo en redes sociales, ya que la elección de 2016 no ayudaba a sus problemas de salud mental. Como si eso no fuera suficiente, al parecer Noah también estaba lidiando con muchos problemas médicos durante ese tiempo, los cuales detalló en una serie de tweets a lo largo de 2016. Podría desglosarlos todos para ti, pero alguien más ya ha hecho un trabajo mucho mejor de lo que yo podría hacer. Así que solo quiero poner un clip extendido de Mr. Medicure, un detractor de Spoonie, desglosando la línea de tiempo. A esto lo llamo mi cronología de las enfermedades de Spoonie One. Puedes ver que en 2009 él solo está lidiando con algunas cosas básicas. En 2010 tenemos el problema cardíaco. En algún momento de 2012 le da trastorno bipolar y una infección por estafilococos en los pezones. Luego tuvimos 3 años de paz. Tal vez Dios pensó que ya lo había castigado demasiado. Quiero decir, una infección por estafilococos en los pezones es bastante grave, así que le dio un descanso de 3 años para que realmente se acostumbrara a la vida sin pezones que llevará de ahora en adelante. Y luego, en 2016, todo se vuelve completamente loco. Síndrome de fatiga crónica, fiebre maculosa de las montañas rocosas, lupus, enfermedad autoinmune, lo voy a llamar como es, VIH, apnea del sueño, herpes zóster, cálculo renal, bronquitis aguda, seguido al año siguiente por ataques de pánico. Sabes, puedo entender de dónde vendrían esos ataques de pánico. Si a mí me diagnosticaran 47 malditas enfermedades horribles en un solo año, Probablemente también tendría algo de maldita ansiedad. Por mucho que decidas creer sobre sus múltiples enfermedades, era obvio para todos los que lo seguían que algo andaba muy mal con Noah. El 15 de febrero de 2016 subió su reseña de El Aro, El Reino del Terror. Nadie lo sabía en ese momento, pero esto terminaría siendo el último video propiamente dicho de Spoonie, ya que se dedicó de tiempo completo a hacer blogs, transmisiones en vivo y, lo más importante, a tuitear. Noah continuó prometiendo que había nuevos videos en camino, aunque cada vez más personas veían lo que estaba por venir. A principios de 2016, sus ingresos de Patreon eran de alrededor de $2,000 al mes, ya muy lejos de su punto máximo apenas un par de años antes. Y para finales del año, esa cifra se había reducido a la mitad. Spoonie era muy consciente de los problemas en su vida, y en 2017 hizo un anuncio que hizo que los seguidores que le quedaban creyeran que podría haber una chispa de esperanza para el futuro. Es hora de ver a un psiquiatra. No me entusiasma, no he estado bien, simplemente no logro arrancar. No puedo generar ningún impulso antes de que la depresión caiga sobre mí, como si hubiera caído en un pozo de alquitrán. Parece sin esperanza. Sea lo que sea que salió mal en mi cabeza, me ha costado un año. Lo sé, es un gran peso de culpa que empeora cada día. Noah antes estaba totalmente en contra de ir a ver a un especialista en salud mental, así que la noticia de que finalmente decidió que necesitaba ayuda profesional fue un gran alivio para su audiencia, que estaba preocupada por él. Pronto empezó a publicar sobre los fuertes antidepresivos que le habían recetado. Esto era, con suerte, un paso en la dirección correcta, pero en gran medida parecía haber tenido poco efecto en su comportamiento en línea. Ese julio, en medio de un ataque de pánico, Noah empezó a publicar de manera maníaca, hablando sobre el estado actual de su carrera y sus finanzas. Todo lo que puedo pensar en hacer es esconderme en la cama. Cada vez que lo hago, tengo miedo de que, por alguna razón, esta vez, simplemente no despierte. Simplemente no puedo enfrentarme a la maldita cámara por alguna razón. He estado aquí abajo durante meses tratando de poner mi cabeza en orden y no puedo. Económicamente, esto se volvió una emergencia hace 6 meses, así que no me ha faltado motivación. No tengo idea de qué voy a hacer. Se acabó el tiempo. Me quedé sin dinero. Voy a perder mi casa y todo lo demás. Esto fue comprensiblemente muy angustiante para la audiencia de Spoonie, quienes sentían que no podían hacer nada más que verlo autodestruirse. Sus problemas financieros podrían haberse resuelto simplemente, ya sabes, trabajando,
pero parecía no estar dispuesto. Las cosas no eran mucho mejores cuando se trataba de la única vía que le quedaba para interactuar con sus fans, las transmisiones en vivo. Noah era increíblemente confrontativo, baneando a cualquiera por la más mínima molestia. Por lo general, estas eran personas que intentaban darle consejos, ya fuera sobre cómo encaminar de nuevo su carrera y su salud mental, o simplemente dándole sugerencias para el videojuego que estaba jugando. Un ejemplo de esto fue su partida de Alien Isolation, donde moría una y otra vez mientras se negaba a escuchar a cualquiera que le dijera en qué se estaba equivocando. No, está bien, amigo. No voy a cambiar a mi pistola. No va a funcionar. No va a funcionar. Cállate la puta boca. Druins, te ganaste un baneo. Emberblade, no me digas cómo jugar. Poco después de desconectarse, Spoonie también se lanzó a una larga diatriba en Twitter sobre cuánto odiaba el juego. El bot de esta transmisión fue eliminado rápidamente de su canal, como sucedía prácticamente con todos los archivos de transmisiones que lo hacían quedar mal. Todo esto demostraba que la medicación que estaba tomando no le estaba ayudando a alcanzar una mentalidad más saludable. Todo esto culminó en un tuit particularmente infame de diciembre de 2017. Que esto sea una lección importante. A tu seguro médico no le importa en lo más mínimo si me suicido, ni cuántas personas me llevo conmigo. No necesitas que te diga que este fue un mensaje increíblemente alarmante que parecía implicar que el seguro de Noah había dejado de cubrir su medicamento. Los moderadores de Twitter interpretaron correctamente estas palabras como una amenaza de violencia, lo que llevó a que suspendieran la cuenta de Spoonie. Aunque esta no era la dirección que la gente esperaba que tomara la situación, al menos esto podría frenar su adicción a las redes sociales. Sin Twitter, las únicas interacciones de Spoonie con el mundo exterior eran a través de sus transmisiones en vivo, pero incluso esas se estaban volviendo menos frecuentes. Debido a su comportamiento reciente y su aspecto desaliñado durante algunas de estas transmisiones, hubo quienes en su audiencia creyeron que había empezado a abusar del alcohol, aunque esto es en su mayoría solo especulación, sin mucha evidencia que lo respalde. Más preocupante aún, clips de fuentes como la partida de Alien Isolation estaban atrayendo trolls a sus transmisiones, quienes querían obtener reacciones similares de él como si fuera un lolcow. Todos ustedes me están molestando y estoy tratando de disfrutar el maldito encanto de este lugar. Aquí es donde tengo que hacer una breve digresión. Lo que hay que entender es que el hermano mayor de Noah, Miles, es ayudante del sheriff en Arizona. Hace mucho tiempo, en 2011, estuvo involucrado en un tiroteo que resultó en la muerte de un inmigrante indocumentado llamado Felipe Ramírez Castellanos. Según los informes, estaba armado y ya había cometido un delito violento. Para hacer la situación aún más extraña, Miles trabajó bajo las órdenes del alguacil de Arizona, Joe Arpaio, una figura increíblemente polémica que había sido acusado de perfilamiento racial, condenado por desacato al tribunal y posteriormente indultado por Donald Trump. Debido al odio bien documentado de Noah hacia el 45º presidente y su apoyo a los inmigrantes, los alborotadores empezaron a inundar su chat con el mensaje "Juan but not forgotten", en referencia al asesinato. Obviamente, todo esto resultó en baneos, y Spoonie nunca les dio las reacciones explosivas que esperaban. Pero toda la situación solo demostró cómo la gente estaba perdiendo rápidamente la simpatía por el streamer y cada vez más lo veían como nada más que una broma. A principios de 2019, Antweiler estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Como se muestra en las imágenes de la cámara corporal de la policía, los detalles exactos de lo que ocurrió fueron disputados. Los testigos afirman que no se detuvo en un semáforo en rojo, pero Spoonie niega esa versión de los hechos. 2 testigos dijeron que te pasaste el semáforo en rojo. Además, ni siquiera estos tipos. Esto te voy a decir que no es cierto. Yo tenía la luz verde. Está bien, uno de ellos tiene una cámara en el tablero, así que... En una transmisión en vivo posterior, Noah también afirmó que el incidente le dejó costillas rotas, a pesar de que dijo que se sentía bien en las imágenes de la cámara corporal. Esta discrepancia, una vez más, hizo que los detractores acusaran al excrítico de videojuegos de beber, abusar y mentir para obtener simpatía de su audiencia cada vez más pequeña. Sin embargo, para ser justos, es muy común que las personas sufran lesiones en accidentes automovilísticos y no las sientan hasta un tiempo después debido a la adrenalina. Independientemente de quién tuvo la culpa, esto solo llevó a Spoonie a hundirse más en problemas económicos, con las reparaciones del auto y las facturas médicas de las que preocuparse. Con la dirección en la que iban las cosas, un desastre era prácticamente inevitable. Para empeorar las cosas, más tarde ese año, se levantó la suspensión de la cuenta de Twitter de Noah. Fue entonces cuando los fans recibieron algunas actualizaciones decepcionantes sobre su vida, especialmente que su casa había sido embargada. Más tarde confirmó que se mudaría de regreso a Arizona,
presumiblemente para quedarse con su hermano Miles. No estoy en terapia, no tengo ningún deseo de ver a un terapeuta, y tendrías que arrastrarme con una camisa de fuerza antes de que viera a uno. Y una vez que regrese a Arizona, me imagino que no debe faltar mucho para que me midan para una camisa de fuerza. Se lo diste a los bandidos. Eso está increíble. El detalle adicional de que no estaba viendo a un terapeuta y no estaba dispuesto a cambiar eso, solo hizo que sus seguidores se preocuparan aún más. A lo largo de 2020, un año que ya era miserable para la mayoría de la población, Noah siguió publicando más actualizaciones sobre las distintas formas en que su vida se había deteriorado. No fue una gran sorpresa cuando les dijo a sus seguidores que April lo había dejado, ya que ella no había sido parte de su presencia en línea desde hacía un tiempo en ese momento. Dejó todas las fotos que tomamos juntos, dejó las cosas que le regalé para su cumpleaños, como si no significaran nada. Por lo menos, ella le dejó quedarse con su perro Oreo, quien seguía siendo la única alegría en la vida de Noé. Pero esa alegría claramente no era suficiente para mantenerlo, ya que seguía publicando, como si nadie lo leyera, hablando de sus diversos problemas de salud y de lo miserable que se sentía en general. En este punto de su vida, Spoonie parecía estar pasando el 100% de su tiempo, ya sea en redes sociales o jugando videojuegos, pero al menos se veía obligado a tomar aire fresco y hacer ejercicio al sacar a pasear al perro. Las cosas tomaron un giro trágico en 2021 cuando Oreo falleció. Está de más decir que esto fue devastador y la mayor pérdida en la vida de Noé desde que perdió a su pareja, April. Sus seguidores se preocuparon de que esto pudiera hacer que se hundiera aún más de lo que ya estaba, y como él rechazaba constantemente cualquier ayuda o consejo que le ofrecían, todo lo que podían hacer era esperar con la respiración contenida para ver qué sucedía. Afortunadamente, más tarde ese año, Spoonie adoptó un nuevo perro llamado Taco, llenando el vacío en su corazón que Oreo había dejado. Aparentemente, el nombre es una referencia a calabozos y dragones, pero sinceramente no tengo ningún interés en aprender más al respecto. Incluso con esta nueva adición a su familia, Noah seguía estando en un mal momento. Seguía tuiteando constantemente sobre lo miserable que se sentía, y su horario de transmisiones se había reducido considerablemente. A pesar de lo mucho que había caído y de lo frecuentemente que rechazaba cualquier oferta de ayuda, amigos de su vida anterior todavía hablaban ocasionalmente para ofrecerle apoyo y consuelo. Pero cada vez, Spoonie rechazaba sus intentos de ayudarlo, sin querer aceptar la idea de que las cosas podían cambiar. Sin embargo, eventualmente, alguien logró llegar a él. ¿En serio el tipo está siguiendo mi cursor? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es como, bueno, en cualquier momento ahora. Paul Morgan Stetler es un actor, y uno de sus papeles más conocidos fue Curtis, el personaje principal del juego Phantasmagoria 2. En años posteriores, después de que el título se convirtiera en un éxito de culto, él inició un canal de YouTube llamado Conversations with Curtis para hablar con sus compañeros de reparto y personalidades en línea que habían jugado el juego. Debido a que la partida de Spoonie del juego fue una de sus videos más populares, Stetler se puso en contacto y le preguntó si estaría dispuesto a aparecer en el programa. Sorprendentemente, a pesar de que había rechazado a casi todos los demás que le habían hecho ofertas similares, Noah aceptó, y la entrevista se subió el 31 de octubre de 2022. Tanto la sección de comentarios del video como el chat de la transmisión en vivo posterior se llenaron de palabras de aliento de los fans de Noah, quienes esperaban que esto pudiera ser el impulso que necesitaba para finalmente volver a producir contenido. Aunque no fuera el caso, tal vez al menos podría ayudarlo a dejar de revolcarse en su propia miseria y empezar a recoger los pedazos de su vida. Y el hecho de que yo pudiera ganarme la vida burlándome de los juegos y hablando sobre videojuegos es algo tan extraordinario, especialmente hoy en día que esa es toda su carrera. Sabes, me parece que había un par de personas haciendo eso cuando empezaste. ¿Es correcto que tú eras como, ya sabes, no el primero? Pero yo fui de los primeros en volverse realmente popular. No creo que nadie, ni siquiera las personas que lo hacían en ese entonces, lo hicieran para ganarse la vida de esa manera. Sí. Tenían un programa popular, pero esto fue antes de que hubiera grandes ingresos por anuncios en YouTube o algo así. Esto fue antes de que YouTube siquiera fuera algo que tuviera anuncios. Spoonie también parecía disfrutar mucho la experiencia y se convirtió en un invitado semifrecuente en el canal de Conversations with Curtis durante los años siguientes. Todo mientras mantenía un horario de transmisiones, admitidamente irregular, en el suyo propio. Incluso sus publicaciones en redes sociales se enfocaron mucho más en los juegos que estaba jugando y las películas que estaba viendo, en lugar de sus luchas de salud mental y el presente. El 25 de febrero de 2025, Noah anunció oficialmente que abandonaba Twitter. Gracias a Dios. Lamentablemente,
Esto solo se debió al hecho de que migraría a Blue Sky, donde las cosas continuaron como de costumbre. Más tarde ese año, sufrió otro golpe emocional cuando su madre falleció. Incluso personas que no sentían simpatía por lo que Noah había pasado en los últimos años, dejaron de lado cualquier desprecio que tuvieran hacia él para poder lamentar la pérdida. Esta era la realidad de la situación. Spoonie ya tenía más de 40 años, y las pocas personas en su vida también estaban envejeciendo. Aunque sus publicaciones tristes se habían reducido considerablemente, todavía escribía actualizaciones ocasionales, reiterando su falta de una verdadera comunidad. Mi hermano me ha expresado su preocupación por esto. Nunca salgo de la casa, nunca socializo y no tengo absolutamente ninguna vida social. No se equivoca, pero no tengo idea de cómo solucionar el problema. Hacer amigos a mi edad, cuando básicamente no tengo trabajo, es prácticamente imposible para mí. Cualquier confianza que pudiera haber ganado de las conversaciones con Curtis fue de corta duración o simplemente no fue suficiente para impulsarlo a superar el obstáculo. La afirmación de Noah de que, entre comillas, básicamente no tenía trabajo, puso en duda exactamente cómo se estaba manteniendo y cuánta ayuda financiera estaba recibiendo de su familia. Su Patreon seguía abierto y aunque no lo había actualizado desde 2016, todavía recibía alrededor de $100 al mes. Su página de Ko-fi también recibía de vez en cuando alguna donación de sus seguidores, quienes seguían manteniendo la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, incluso cuando toda la evidencia apuntaba a lo contrario. En 2026 se cumplió el 10º aniversario de la última reseña de Spoonie. Su horario de transmisiones, aunque era muy escaso, satisfacía un poco a sus fans, pero aún así le pedían a diario que hiciera un gran regreso a la producción de videos. Es algo sorprendente considerar que su ausencia había durado más que el tiempo que realmente estuvo haciendo reseñas, pero aún había personas que mantenían la esperanza de que algún día regresara. Por eso fue un golpe tan duro el 18 de junio de 2026, cuando Spoonie hizo un anuncio decepcionante pero inevitable. Han pasado más de 10 años desde que produje algún contenido en video o hice, cualquier cosa realmente con mi vida. No he sido más que una carga para mi familia y para ustedes durante todo ese tiempo. Creo que quizás es hora de admitir ante mí mismo lo que probablemente todos ustedes ya sabían desde hace años, que esto se acabó para mí. He luchado durante años con esto y lo he intentado. De verdad lo he hecho. Pero incluso si regresara, la cultura y las plataformas disponibles han hecho que la producción de contenido para mí sea básicamente imposible, y no es una opción laboral viable de ninguna manera. Ya no sé qué hacer con mi vida. La verdad es que he sido inútil para todos desde que me separé de April. La ruptura me destruyó, y eso es completamente mi culpa por no poder lidiar con ello. Lo único que me ha dado algo de consuelo es criar a mis perros, y soy plenamente consciente de lo patético y triste que es eso en realidad. Ahora estoy perdido en mi vida. La producción de videos era lo único en lo que realmente era bueno. Era todo lo que siempre quise hacer. Y ahora ni siquiera puedo afrontar la idea de ponerme frente a una cámara por todos los sentimientos de vergüenza e insuficiencia que tengo. Simplemente no sé qué hacer, excepto agradecerles a todos por su apoyo. Así que gracias. Gracias a todos por creer en mí y por todos estos años de lealtad, incluso durante los años difíciles y aunque no lo merecía. Gracias por darle a un perdedor como yo la oportunidad de hacerlos reír y olvidar sus preocupaciones por un rato. Fue un honor ser un invitado en su hogar. Al momento de escribir esto, este es el último mensaje de Noah Antweiler al mundo exterior, ya que ha permanecido inusualmente callado en las redes sociales desde entonces. Decenas de personas se acercaron para ofrecerle apoyo, siendo esta la mayor cantidad de interacción que cualquiera de sus publicaciones en Blue Sky ha recibido. Pero aunque no ha dicho nada, sí tenemos cierta confirmación de que sigue vivo, ya que actualizó su lista de deseos pública de Amazon unos días después de publicar el hilo, así que al menos todavía podemos comprarle cosas. Al final del día, me cuesta sentir mucha simpatía por Noah. Este es un hombre que tenía un talento natural y nació en una época de grandes oportunidades, pero lo desperdició sin una buena razón. Su mensaje final es casi irritantemente derrotista, rindiéndose ante la vida a los 45 años, sin nada que mostrar por ello. Él afirma que no puede obligarse a hacer un proyecto largo y extenso, pero nada le impide hacer videos cortos para volver a intentarlo poco a poco. Haz un video vertical de 60 segundos en un día, pruébalo, y a partir de ahí sigue. Él dice que el panorama ha cambiado, así que YouTube ya no es una opción viable de carrera, pero ni siquiera lo ha intentado. Muchos de sus contemporáneos como Red Letter Media, ABGN y Nostalgia Critic siguen teniendo éxito, y además, no es como si tuviera otras perspectivas de trabajo.
La verdad es que todo esto es una bofetada para todos los que lo han apoyado durante los últimos 10 años, y para los miles que solo podían soñar con tener la ventaja con la que él empezó. La historia de Spoonie One es una tragedia, una figura talentosa y carismática de Internet derribada por los demonios dentro de su propia mente. Pero a pesar de cuántos puentes quemó y lo antagónico que fue con sus fans, aún mantenía una comunidad de seguidores leales que se quedaron con él en las buenas y en las malas. No está claro cuánto apreció eso, y es aún menos claro qué le depara el futuro, aparte de pudrirse en su propia autocompasión. La última década ha sido difícil para Noah, por razones tanto dentro como fuera de su control. Es una caída como ninguna otra figura de Internet. Dicho esto, creo que nunca es demasiado tarde para que la vida de una persona mejore, y espero que eso pueda pasar con Spoonie, aunque sea muy poco probable.